Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Reina Guadalupe Santiago Morales. Soy alumna del octavo semestre de Ingeniería en Computación en la Universidad del Istmo, campus Tehuantepec. Y bueno, el presente video es para una actividad, la actividad número 6 de la unidad de lógica difusa para la materia de inteligencia artificial. Bueno, en el siguiente video voy a tocar un caso práctico de la aplicación de la lógica difusa. Yo elegí representar el funcionamiento de la lógica difusa en un sistema para regular el aire acondicionado en un salón de clases, que bueno, más adelante iré explicando. Y bueno, se desarrolló en el entorno MATLAB. En el video voy a tocar 5 puntos, que bueno, el primero será la introducción. Posteriormente pasaremos a hablar un poquito del entorno de desarrollo, que es MATLAB y la herramienta que utilicé para desarrollar el sistema. Posteriormente tenemos el ejemplo, que ya es propiamente, les voy a mostrar el entorno y cómo funciona. Voy a correr el programa y después tenemos una conclusión y las referencias. Voy a mostrar las referencias, las páginas que visité para poder realizar la presentación. Bueno, comencemos con la introducción. Como introducción tenemos primeramente, pues, ¿qué es la lógica difusa? La lógica difusa es ese tipo de lógica, o es, bueno, una lógica que permite o que nos permite llegar a conclusiones, digamos que razonadas, a partir de cierta información que es un tanto ambigua, es decir, que esta información que tenemos es imprecisa, que comúnmente pues no podemos llegar a una conclusión con la lógica clásica o que utilizamos. El concepto de lógica difusa es un concepto que fue desarrollado por el doctor Lofty Sade. Y bueno, es una forma en la que se interpreta la información basada en la pertenencia parcial de esta información o de datos con respecto a un determinado tipo de conjuntos. Estos conjuntos se definen como conjuntos difusos. Los conjuntos difusos también son conocidos como conjuntos borrosos. Y es un conjunto, son conjuntos que pueden contener elementos de forma parcial. Digamos que un elemento X pertenece parcialmente a un conjunto A, pero también a un conjunto B, ¿no? Bueno, entonces que la propiedad, como ya decía, un elemento X que pertenezca al conjunto A puede ser cierta, pero solamente con cierto grado parcial de que sea verdad. Bueno, hablemos del entorno de desarrollo. En este caso, para el sistema, yo utilicé MATLAB. MATLAB es un entorno de desarrollo o una plataforma de computación numérica y de programación que es utilizada pues por muchas personas, por millones de ingenieros, de científicos, para analizar datos. Principalmente nos permite desarrollar algoritmos y crear modelos. Es pues bastante útil. Para el caso de lógica difusa nos permite simular
pues los resultados. En MATLAB yo utilicé el Toolbox Fuzzy, que bueno, que es una herramienta. Con esta Toolbox pues se puede ajustar automáticamente las funciones de pertenencia y las reglas de un sistema de inferencia difusa a partir de ciertos datos de entrada. Bueno, también con la Toolbox Fuzzy se puede evaluar los sistemas de lógica difusa diseñados en MATLAB y Simulink. Y bueno, se puede utilizar el sistema de inferencia difusa como un sistema de soporte para explicar modelos con capacidad basados en inteligencia artificial. La siguiente imagen presenta básicamente la interfaz de esta Toolbox. Aquí se puede ver, bueno, este cuadrito amarillo representa la entrada, que bueno, puede ser, que son las variables, que puede ser una o varias entradas. Tenemos la salida y bueno, se puede cambiar el nombre y demás. Más adelante ya les voy a presentar el entorno en MATLAB para que se vaya más o menos pues representando un poquito mejor. Pero bueno, comencemos con el caso práctico, el ejemplo que voy a presentar. En este caso pues es un sistema difuso para regular el aire acondicionado en un salón de clases. En este sistema pues se tienen dos entradas y una salida. Tenemos como variables o como entradas el tamaño del salón y la cantidad de personas en el salón. Estas serían nuestras entradas. Nuestra salida sería la intensidad del aire acondicionado que debería haber en este salón, dependiendo de si es un salón pequeño, mediano, grande y que cuántas personas hay en este salón, si son pocas o si son muchas o si no hay ninguna persona. Bueno, ya en el entorno, ya con ayuda del Toolbox Fuzzy, tenemos las dos variables representadas, que serían el tamaño del salón, la cantidad de personas y la intensidad del aire acondicionado como salida. Bueno, tenemos para el tamaño del salón, tenemos que puede ser pequeño, puede ser mediano y puede ser grande. Bueno, a esto nos referimos que son conjuntos difusos. Un salón puede ser pequeño hasta acá o bien pequeño con cierto grado de pertenencia que también se acerca al mediano. Lo mismo sucede con un salón grande. Puede estar de este lado en 3.5 que pertenece al conjunto de grande, pero también puede estar en 2.5 que pertenece a grande, pero también a mediano. Tenemos la cantidad de personas. En cantidad de personas tenemos que puede ser ninguna persona en el salón puede estar completamente vacío, puede haber pocas personas o puede haber muchas. Para la intensidad del aire acondicionado, de nuevo tenemos tres conjuntos, que es baja, mediana y alta. En el rango de la intensidad va de 0 a 10. Para la cantidad de personas es de 0 al 24. Y para el tamaño del salón tenemos que es de 0 a 4. Bueno, ahora las reglas. Para este sistema
son 9 reglas, 3 por cada tamaño del salón. Y bueno, la primera, si el tamaño del salón es pequeño y la cantidad de personas es ninguna, es decir, que el salón esté vacío, entonces la intensidad del aire acondicionado va a ser baja. Si el tamaño del salón es pequeño y la cantidad de personas es poca, entonces la intensidad del aire acondicionado es media. Si el tamaño del salón es pequeño y la cantidad de personas es mucha, entonces la intensidad es alta. Si el tamaño del salón es mediano y la cantidad de personas es ninguna, entonces la intensidad de nuestro aire acondicionado sería baja. Si el tamaño del salón es mediano y la cantidad de personas es poca, entonces la intensidad del aire acondicionado sería media. Si el tamaño del salón es mediano y la cantidad de personas es mucha, entonces la intensidad es alta. Posteriormente tenemos para el salón grande, que sigue básicamente lo mismo. Si la cantidad de personas es poca, entonces la intensidad del aire acondicionado es baja. Si en el salón grande hay una cantidad de personas poca, es media. Y si en el salón grande hay una cantidad de personas mucha, entonces la intensidad es alta. Bueno, con ayuda de estas variables podemos tener la siguiente gráfica, que bueno, ahorita solamente es una imagen, pero también lo mostraré en el entorno, en MATLAB. Y así a grandes rasgos pues se puede apreciar que la cantidad de personas depende de la cantidad de personas, la intensidad del aire acondicionado. Entre mayor sea la cantidad de personas en el tamaño del salón que sea, entonces la intensidad del aire acondicionado aumenta. Este solamente es una captura de un pequeño ejemplo que, bueno, para este caso es un tamaño del salón 2 que entraría exactamente en un salón mediano con una cantidad de personas 12, que nuevamente pertenece a la cantidad de personas pocas, y una intensidad del aire acondicionado de 5, que sería una intensidad media. Conclusión. Bueno, antes de tocar el punto de conclusión, voy a tocar un poquito el entorno para mostrar cómo es que funciona este sistema. Bueno, aquí tenemos las variables, el tamaño del salón y la cantidad de personas. Estas son las variables de entrada. Y tenemos la intensidad del aire acondicionado, que sería nuestra variable de salida. Bueno, para el tamaño del salón, como ya había mencionado, tenemos 3 conjuntos: pequeño, que va de 0 al 2, mediano, que va del 1 al 3, y grande, que va del 2 al 4. Para la cantidad de personas tenemos que es ninguna, que va del 0 al 12, poca, que va del 6 al 18, siendo su punto más alto el 12, y también tenemos la cantidad o el conjunto que es mucha, que va del 12 al 24. Para la intensidad del aire acondicionado, que sería nuestra variable de salida, tenemos que puede ser baja, del 0 al 1.5, puede ser media, del 0.75 al 2.25, o puede ser alta, del 1.5 al 3.
Bueno, veamos las reglas. Para las reglas, con ayuda de esta herramienta, con este toolbox, pues es sencillo crearlas. Seleccionamos, solamente se selecciona si el tamaño del salón, aquí se puede ver, si el tamaño del salón es pequeño, mediano o grande. En este caso, bueno, seleccionamos, para guiarnos de la primera regla, seleccionamos pequeño y cantidad de personas, ninguna. Entonces, la intensidad del aire acondicionado es baja, que es nuestra primera regla. Aquí tenemos también la conexión, puede ser OR o puede ser AND. Para la segunda regla, tenemos que si nuestro tamaño del salón es pequeño, la cantidad de personas es poca, entonces la intensidad del aire acondicionado es media. Y así nos vamos sucesivamente con las reglas hasta llegar a la regla número 9, que es nuestra última regla, que si el tamaño del salón es grande y la cantidad de personas es mucha, entonces la intensidad del aire acondicionado es alta. Pasemos ahora a ver la gráfica. Bueno, aquí se puede apreciar la gráfica. Tenemos el tamaño del salón. Va del 0 al 4, que sería nuestro rango. La cantidad de personas, que es del 0 al 20, al 24 me parece. Y la intensidad del aire acondicionado, que es nuestra variable de salida. Bueno, se puede apreciar que dependiendo del tamaño del salón y de la cantidad de personas, aumentará la intensidad del aire acondicionado. Entre mayor el número de personas en tal tamaño de salón, mayor la intensidad. Vamos a ver ahora una demostración. Bueno, aquí tenemos una que es un tamaño de salón 1, que sería un tamaño de salón pequeño con una cantidad de personas 15. Esta cantidad de personas pertenece tanto al conjunto de pocas personas como al conjunto de muchas personas. Y se puede apreciar con los colores aquí. Bueno, dejémoslo en 15 como estaba. Y tenemos la intensidad del aire acondicionado en 1.8, que puede ser tanto una intensidad media como una intensidad alta, que se puede ver aquí con ayuda de ese colorcito azul que pinta los conjuntos más o menos con el grado de pertenencia a cada conjunto. Bueno, podemos ir jugando con esto. Digamos que tenemos un 2 del salón, que sería nuestro salón mediano. Y tenemos una cantidad de personas de 19, le pondré acá directamente. Entonces, pertenece al conjunto, esta cantidad de personas pertenece al conjunto de muchas personas. Entonces, tenemos una intensidad de 2.4. Si ponemos 21 personas, pertenece aún más al conjunto de muchas personas. Nuestro tamaño del salón es mediano, entonces tenemos una intensidad de 2.48.
si tenemos un tamaño de salón 4 y una cantidad de personas de 24, entonces nuestra intensidad del aire acondicionado sería 2.5. Y bueno, eso es con respecto al sistema. Pasemos ahora sí a la conclusión. Bueno, en conclusión, la lógica difusa pues es una técnica matemática que permite manejar la incertidumbre o la imprecisión en la toma de decisiones en diferentes áreas, ¿no? El ejemplo que mostré, que es un sistema difuso para regular el aire acondicionado en un salón de clases, solamente pues es un ejemplo práctico de lo útil que puede llegar a ser esta técnica, que puede llegar a ser la lógica difusa para resolver problemas en la vida cotidiana. Así como puede resolver problemas cotidianos, la lógica difusa puede aplicarse a distintas áreas para resolver pues problemas aún más complejos, que realmente esta lógica resulta verdaderamente útil. Pero bueno, esto ha sido todo por el video. Muchas gracias por ver. Campus Tehuantepec. Y bueno, aquí muestro tantito el presente video, que es pues, para una actividad, la actividad número 6, para basarme un poquito en el tema, lógica difusa.